Saludos, somos estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la asignatura Oncología a cargo del cirujano oncólogo el doctor Jorge Alberto Maya Carela, y hoy le estaremos hablando sobre el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una neoplasia que en lo general surge de la porción glandular del epitelio de los acinos y de los conductos pancreáticos que lo drenan, es decir, que esta se origina directamente del páncreas exócrino. En más del 90% de los cánceres pancreáticos se encuentran mutaciones puntuales en el codón 12 del KRAS y un 60 a un 80% de ellos existen mutaciones en el gen PEN53. En cuanto a la epidemiología, el carcinoma de páncreas está entre las 8 neoplasias malignas más comunes, es la cuarta causa de muerte por cáncer en el varón adulto y la quinta en las mujeres, después del cáncer de pulmón, cáncer de mama, colorectal y cáncer de ovario. Este es el segundo de los cánceres digestivos después del cáncer de colon. El cáncer de páncreas es una neoplasia que es más frecuente entre la sexta y la séptima década de la vida, con una ligera mayor incidencia en hombres que en mujeres y con una preferencia por la raza negra. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Se estima que al menos el 25% de los casos están relacionados con el mismo. La pancreatitis crónica incrementa el riesgo de cáncer de páncreas. Sus principales causas son el consumo de alcohol y el tabaquismo. Existen otras causas asociadas como el consumo elevado de grasa y causas infecciosas como es el virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis y la varicela. También se asocian trastornos hereditarios. El consumo de alimentos con elevada cantidad de nitrosaminas, como es el caso de los procesados, y el elevado consumo graso, también se hallan implicados como factores de riesgo para el carcinoma de páncreas. Las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, se relacionan con el cáncer de páncreas. Las personas con historia de más de 5 años de evolución tienen un riesgo de un 50% menor con respecto a aquellos de recién diagnóstico. El factor genético constituye alrededor del 10% de los casos. Se cuentan las mutaciones en el BRCA2 del P16. También está el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y la pancreatitis hereditaria. En cuanto a las lesiones premalignas, se estima que un 37.5% de la población desarrolla una neoplasia pancreática intraepitelial. Estas son lesiones caracterizadas por atipia celular, la cual se divide según las características arquitectónicas en leve, moderada o grave. Es más común en la cabeza del páncreas y se asocia con carcinoma invasor y pancreatitis crónica. Otras lesiones premalignas que se asocian al carcinoma de páncreas es el cistadenoma seroso, el cistadenoma mucinoso, la neoplasia papilar mucinosa intraductal y la neoplasia sólida pseudopapilar. En cuanto a la localización y el tipo histológico, el 65% de los tumores se localizan en la cabeza del páncreas, un 20% en el cuerpo o cola y el 15% restante son de localización difusa. El 85% de la neoplasia en páncreas son adenocarcinoma invasor y en menor número un carcinoma adenoescamoso. Los tumores neuroendocrinos del páncreas son los segundos en frecuencia con una menor agresividad que los ya dicho previamente. La principal vía de diseminación es la extensión directa, ya sea a vasos u órganos adyacentes. Esta se puede presentar en un 60 a un 70%. Le sigue la diseminación linfática principalmente a ganglios pancreático-duodenales, mesentéricos superiores y paraórticos. Por último está la diseminación transcelómica, que es la segunda causa extranodal de implantación tumoral.
El hígado es el principal órgano de afectación metastásica por cáncer de páncreas y se presenta en un 70% de los casos. Los síntomas iniciales del cáncer de páncreas dependerán de la localización del tumor, pero en general son inespecíficos y similares a los que se manifiestan en otras patologías benignas. Este hecho puede dificultar el diagnóstico del cáncer de páncreas. Entre los principales signos y síntomas se van a presentar depresión, síntomas de ictericia, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada, dolor en la parte media de la espalda, cambios en el hábito intestinal, ya sea diarrea o esteatorrea. También van a presentar diabetes de nueva aparición, no asociada a un aumento de peso, y por último, trombosis venosa profunda. Al examen físico, el paciente va a presentar un dolor en epigastrio de forma intermitente y cada vez más irá en ascenso. Ese se va a irradiar a la espalda y se acompaña de sensación de plenitud. La hepatomegalia es ocasionada por colestasis. Un tumor palpable indica enfermedad avanzada. Los tumores en la cabeza del páncreas causan ictericia obstructiva y dolor. Los del cuerpo y cola provocan síntomas tardíos y casi siempre ya existen metástasis. El dolor lumbar sucede por invasión del plexo celíaco y mesentérico. El signo de Courvoisier o vesícula palpable indolora se encuentra en el 25% de los pacientes. Saludos, mi nombre es Madeline Fabián. Yo le estaré continuando con el tema, lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico del cáncer de páncreas podemos utilizar diferentes tipos de métodos de diagnóstico. Vamos a empezar con lo que son los marcadores. Los marcadores tumorales podemos utilizar lo que es el marcador CA199. Es uno de los marcadores tumorales más específicos de este cáncer. Están los marcadores inmunohistoquímicos, también son bien utilizados en este tipo de cáncer. Las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio tomaremos en cuenta lo que son las pruebas de función hepática, donde evaluamos la evaluación de las bilirrubinas, fosfatasa alcalina, EGT, transminasas, hipoalbuminemia, tiempos de coagulación y en algunos casos las amilasas. Están las pruebas de estudios de imágenes, donde tomaremos en cuenta lo que es la radiografía de abdomen. Aquí tenemos un ejemplo de esta, donde observamos una masa pancreática que obstruye el conducto pancreático o biliar. Los ultrasonidos. Este es un ultrasonido abdominal, donde inicialmente se recomienda para pacientes que presentan ictericia. Están las tomografías. Aquí vemos un ejemplo de esta. Es el método diagnóstico de elección en el cáncer de páncreas con una precisión del 80 al 90%, que nos permite la invasión tumoral, observar la invasión tumoral de lo que son las células sanguíneas. Otros estudios de imágenes son los ultrasonidos endoscópicos. Este es un método de diagnóstico más eficaz en el cáncer de páncreas. El CREPE, que es de utilidad para el diagnóstico diferencial de la ictericia. Esta se utiliza en pacientes sin tumoración demostrable por tomografía. En la colangioresonancia, esta proporciona imagen de una vía del páncreas de forma pasiva y no invasiva. La tomografía por emisión de protones, la PEP, es un nuevo procedimiento que determina lesiones menores de 2 centímetros. También detecta lo que son las metástasis ocultas. También tenemos la angiografía, que este es un método invasivo útil para observar anormalidades arteriales y disminuciones del calibre de las mismas por invasión tumoral. Está la laparoscopia, también es utilizado en pacientes que tengan un tumor que pueda ser resecable en el cuerpo o cola del páncreas.
La estadificación, este es donde utilizamos el sistema TNT para ese tipo de estadística del adenocarcinoma de páncreas. En el tumor primario, podemos ver el tumor primario en TX como tumor primario donde el tumor primario no puede ser observado. El TCI es el carcinoma in situ. T1 se califica como tumor limitado al páncreas de un diámetro máximo menor a 2 centímetros. El T2 como tumor limitado al páncreas de diámetro máximo mayor a 2 centímetros. El T3, se califica como extensión por contigüidad al duodeno, vía biliar o grasa pancreática. El T4, este es un tumor que infiltra los vasos adyacentes, colon o estómago. En la metástasis en ganglios basales, esta podemos ver en NX como ganglios regionales no varolables, N0 como ausencia de metástasis en ganglios regionales, N1 se califica como presencia de metástasis en los ganglios regionales. En la metástasis a distancia, podemos ver en la MX como la metástasis no puede ser evaluada, M0 en ausencia de la metástasis a distancia y M1 como presencia de metástasis a distancia. En los tratamientos que podemos utilizar en este tipo de cáncer tenemos lo que es la cirugía. Podemos ver la resección quirúrgica es estándar y ese es el único tratamiento curativo hasta el momento. También tenemos la técnica quirúrgica de elección para el cáncer de cabeza, de páncreas, como pancreodeudonectomía. Está en la quimiorradioterapia y donde se utiliza el 20G en fracciones diarias durante 2 semanas. La quimioterapia con 20 miligramos de leucovir 4. En el tamizaje, en esta neoplasia, no hay un método screen aplicable en la población, pero sin embargo, se considera que la cuantificación sérica del K19.9 en pacientes de alto riesgo como fumadores, adultos mayores con diabetes, mellitus de reciente diagnóstico, páncreas cáncer de páncreas familiar y pacientes con diarrea y pérdida de peso puede ser ayuda para cuantificar esta patología.